Gracias, Carlos. Y gracias a la organización por invitarme al primer Foro Nacional de Estilo de Vida. La verdad es que es un honor, y lo digo en serio. Me preguntaba José, Avellán Huerta en este caso, a ver si existe algún límite para los beneficios del entrenamiento físico. Entiendo que se refiere a temas de corazón, porque soy cardiólogo y es a lo que me veo capacitado para responder. Y bueno, me animé a venir, pero lo cierto es que no os voy a dar ninguna respuesta categórica, ni definitiva, ni nada parecido. No va a haber respuestas de cuánto ejercicio se puede hacer y cuánto no. Quizás podamos hablar de qué ejercicio o de cómo ejercitarse, pero no mucho más, ¿vale? Y voy a hablar de perogrulladas, básicamente, ya veréis. Me acuerdo de una carrera hace como 9 años o así, hacía un tiempo del horror. Llovía a mares, hacía muchísimo frío y yo para el kilómetro 20 ya empezaba con mis calambres de rigor. Es curioso porque en los entrenamientos no me pasa nunca, pero me pasaba en las carreras casi siempre. Y para el kilómetro 25 ya estaba tirado en un charco de barro en el suelo, así en la postura de una gamba, con un calambre único que me atravesaba el cuerpo, o sea, y estaba absolutamente tetanizado en el suelo sin poder moverme. Pasaba un corredor, ¿estás mal? No, me recupero. Y se va. A ver, es evidente que estoy mal. Es igual. Me recuperé, seguí corriendo, acabé bastante dignamente, por lo menos en tiempo, porque me tuvo que meter mi mujer al coche, poner la calefacción, quitarme la ropa, porque ya con una hipotermia que no me podía ni mover. Así que digno, lo justo. Pero bueno, me recuperé. Y en esos últimos kilómetros de carrera yo me preguntaba dos cosas. Una, Sigor, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué haces esto? ¿Te están dando calambres? ¿Por qué tienes que correr a esta intensidad? ¿Por qué tienes que correr durante más de 3 horas? O sea, ¿es bueno entrenar lo que hay que entrenar para hacer carreras de este tipo? Eso por un lado. Esto me costó tiempo responderlo, ¿eh? Pero luego hay otra pregunta. Si me dan calambres en todos los músculos estriados del cuerpo, ¿por qué no me dan calambres en el músculo estriado del corazón, que también es un músculo estriado? Bueno, pues la respuesta a la segunda pregunta la verdad es que se me antojaba fácil. O sea, bueno, eso pensaba yo, ¿no? O sea, si existe algo parecido a la evolución, pues por necesidad el miocardio tiene que ser más resistente que los músculos estriados esqueléticos si queremos tener algún éxito biológico. Y esto es muy coherente con la teoría del gobernador central que desarrollaron Noakes y compañeros hace ya más de 10 años, que es súper bonita. Y que dice que el límite del rendimiento no está en la fibra, no está cuando el músculo se queda sin oxígeno, está sometido a un estrés metabólico ya tal que claudica, sino que es el cerebro el que le dice a la fibra que tiene que parar. Y en esa teoría, la fatiga, el papel que ocupa es el de una sensación negativa, que es la que impone el límite del rendimiento, y que lo que intenta básicamente es protegernos para que no nos movamos de un rango homeostático y que nos podamos producir daño orgánico, una lesión, ¿vale? Entonces, esto está muy bien reflejado, si os fijáis, en la clasificación de la patología de la enfermedad por calor relacionada con el esfuerzo. Hay una división clara entre lo que es el heat exhaustion, o sea, la fatiga o el agotamiento por calor, y el heat injury, que es cuando ya aparece daño, ¿vale? O sea, realmente la fatiga es el último de los mecanismos de defensa antes de que aparezca el daño. Entonces, ¿cuál es no el exertional heat illness, sino el exertional heart illness? O sea, ¿cuál podría ser el daño que nos hacemos en el corazón si nos sometimos a un esfuerzo físico intenso y prolongado? ¿Qué podría pasar en el corazón, ¿no? Que es de lo que yo puedo contestar. Pues bueno, es que básicamente pasan dos cosas. Una, o tienes una arritmia maligna que da lugar a una parada cardíaca y una muerte súbita, o tienes un evento trombótico en una coronaria, pues se rompe una placa, se produce disfunción endotelial, un trombo ocluye una arteria y se produce un infarto e incluso eventualmente una arritmia y la muerte súbita. Luego puede haber isquemia, te puedes congestionar, puedes hacer hipotensión, la enfermedad podría empeorar a la larga haciendo mucho ejercicio, incluso se podría romper la aorta, una coronaria, un aneurisma intracraneal. Pero estos últimos suceden en gente que tiene alguna enfermedad. Y hoy estamos hablando de gente sana que está preocupada por si hace mucho ejercicio o no hace mucho ejercicio. Entonces, básicamente las dos cosas primeras es lo que podría pasarles. Las arritmias, ¿por qué? Pues básicamente porque suben muchísimo las catecolaminas cuando hacemos ejercicio. Ese es el mayor insulto arrítmico con mucha diferencia, ¿vale? Pero luego además está el estrés térmico, tanto el frío como el calor, o sea, el aumento de la temperatura central, la disminución, ambos son proarrítmicos, la acidosis, la hipoxia, los movimientos en los electrolitos.
Y para el evento trombótico, pues imaginaros, ¿no? Ese corazón contrayéndose vigorosamente, ese aumento de la fuerza se transmite a las coronarias, fuerzas de cizalla, el flujo dentro de la coronaria también es como más violento, puede producir daño endotelial, se puede romper una placa, se puede formar ese trombo, estamos en un ambiente trombótico favorable cuando hacemos ejercicio porque se activan las plaquetas, la coagulación, se inhibe la fibrinólisis, es decir, hay un cóctel muy favorable para ambos eventos. Y el riesgo se comporta de esa manera. O sea, como veis, al principio uno puede aumentar bastante la intensidad y no incrementa el riesgo considerablemente, por la zona media ya empieza a aumentar y al final veis que el riesgo se dispara, o sea, realmente aumenta una auténtica barbaridad. La curva en realidad no representa la forma en la que nos estamos acercando a burlar al gobernador central y desarrollar un evento arrítmico y un evento trombótico. No, lo que nos habla es de las posibilidades de que suceda algo de esto, ¿vale? O sea, el riesgo tiene un comportamiento en este caso probabilístico o estocástico. Aumenta el número de boletos con los que juegas a la lotería. Pero antes de hablar de curvas exponenciales de riesgo y riesgos que se disparan, bueno, hay que dejar claro lo que todos sabemos. El riesgo de una sesión de ejercicio físico intenso y largo es muy bajo, ¿vale? Se puede cuantificar en 1 de cada 1 millón de sesiones de ejercicio puede desencadenar un evento arrítmico maligno, una parada cardíaca, una muerte súbita. 1 de cada 36 millones en mujeres, 1 de cada 60.000 en pacientes que están en la rehabilitación cardíaca convalecientes de un infarto, de un ingreso por insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de unas cantidades muy bajas. 10% más en hombres, o sea, 10 veces más en hombres, perdón, 10 veces más. 10 veces más en los mayores de 35 que en los menores de 35. Más en la gente que está desacondicionada. Y muchas veces hay patología de base, enfermedades arrítmicas hereditarias en los menores de 35, cardiopatía isquémica en los mayores de 35. Lo que quiero decir aquí es que las posibilidades de un evento grave a nivel del corazón, de hacer injury en el corazón con una sesión de ejercicio, una persona sana que no tiene patología y que está acostumbrada a hacer ejercicio y se está preocupando pues si hace mucho, es muy baja, ¿vale? Ahora ya sí podemos hablar de curvas exponenciales, riesgos que se disparan, etcétera. Entonces, en esa misma curva, que en realidad es la curva de la adrenalina con la intensidad del ejercicio, os he puesto los dos umbrales de transición metabólica, VT1, VT2, lactato 1, lactato 2, aeróbico, anaeróbico, anaeróbico, punto de compensación respiratoria, como les queráis llamar, que no delimitan zonas de entrenamiento. No están ahí para delimitar zonas de entrenamiento, están ahí para delimitar un estado funcional metabólico destinado a un propósito determinado. Lo que queda por debajo del umbral a la actividad física ligera, que, bueno, es el movimiento, el estilo de vida activo. Aquí ya veis que no incrementa mucho el riesgo. En la zona de intensidad intermedia sería la zona de trabajo. El trabajo implica un compromiso a largo plazo. Si no trabajas a largo plazo es poco probable que prosperes o incluso que te mueras según donde estés. Pero el riesgo aumenta, pero no es una exageración. El riesgo aumenta una exageración cuando estamos en la zona de lucha o huida, por encima del segundo umbral. ¿Y por qué? Pues porque la adrenalina aumenta muchísimo. La adrenalina es la hormona que, por un lado, hace que el corazón se contraiga más fuerte y más rápido y los latidos, o sea, y los impulsos eléctricos se transmitan de forma muy rápida. Eso es riesgo de arritmias, por un lado, pero por otro lado te da la chicha que necesitas para enfrentar la amenaza. La protrombosis que nos pone en riesgo de infarto, por otro lado, está ahí en previsión de que nos podamos lesionar o hacer alguna herida. El miedo, la ira, que son las emociones de la adrenalina, y la tensión, que lo que hace es disminuir la experiencia de dolor, la experiencia de fatiga. Lo que hacen es regular a ese gobernador central y silenciarlo en situaciones de amenaza, porque en esas circunstancias merece la pena movilizar todos esos recursos que implican un cierto riesgo. Fijaos lo que pasa con la competición. Las rayitas azules son una prueba de esfuerzo convencional, antes la pequeña, niveles de cortisol. Después de la prueba de esfuerzo, la raya azul grande, niveles de cortisol. Ahora, la misma prueba de esfuerzo simulando competición. Niveles de cortisol basales un poquito más altos por la anticipación, pero en el pico de esfuerzo, para limar 2,5 mililitros kilo minuto, un 5% de potencia aeróbica, el cortisol aumenta un 50%. Y lo mismo se ve en la curva de adrenalina. El último 5% de potencia aeróbica implica un incremento del 50% en los niveles de adrenalina. ¿Vale? ¿Qué pasa con la competición? Que está exenta de cualquier amenaza o riesgo y se están movilizando unos recursos que implican un riesgo fuera de una situación de amenaza o riesgo todavía mucho mayor, ¿vale? Veis aquí que el tema del riesgo en realidad puede ser muy relativo,
¿vale? Lo vamos a dejar aquí y vamos a centrarnos un poco en el tema de la duración del ejercicio. ¿Cuándo el ejercicio puede ser excesivo? Porque hacemos una sesión demasiado larga. Esto es el RACER, es un registro de medias maratones y maratones en Estados Unidos. Y lo que se ve, además, es aplastante. Las rayitas azules claritas son las muertes súbitas, las oscuras son las paradas cardíacas. Casi todas suceden en los últimos 5 kilómetros de la media o en los últimos 10 kilómetros de la maratón. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo largo de la carrera uno se va deshidratando, disminuye el volumen intravascular, se mueven los electrolitos, disminuye la capacidad de disipar y de producir calor, o sea, aumenta el estrés térmico y la eficiencia de la respuesta de estrés disminuye. En un esfuerzo en estado estable de 3 horas, que puede ser un ritmo de maratón, una intensidad moderada, mantener esa intensidad durante 3 horas aumenta los niveles de adrenalina progresivamente a lo largo de la sesión, ¿vale? Esa podría ser una explicación. La otra, saber que falta poco. La capacidad de poder regular la intensidad del ejercicio en función de lo que queda es uno de los mecanismos reguladores del gobernador central. La gente aplaudiendo, venga, que ya falta poco. Ese estímulo vigorizante es otro mecanismo regulador del gobernador central. En el contexto de la competición no está regulando el gobernador central, lo está hackeando, ¿vale? Y hay otra última cosa que sucede también en los ejercicios de larga distancia y que habría que considerar. La fatiga cardíaca aguda. ¿Qué es la fatiga cardíaca aguda? No lo sé. Pero bueno, parece que lo que se ve cuando haces ejercicios largos, incluso con 30 minutos si son muy intensos se puede ver, pero pongamos hora y media de ejercicio, corriendo, por ejemplo. Bueno, pues disfunción ventricular, que afecta más al ventrículo derecho que al ventrículo izquierdo, que afecta más a la diástole que a la sístole. Se elevan los biomarcadores de daño miocárdico, las troponinas. No sabemos si realmente traducen daño o no, pero están ahí. Se eleva el BNP, que es un indicador de la sobrecarga del ventrículo, la galectina, el SST2, que son indicadores de fibrosis y remodelado extracelular. Eso está ahí y no sabemos lo que significa. No sabemos si es adaptación o si es injury. No sabemos si es hormesis o si es toxicidad. Con lo que es un aspecto a tener en cuenta también cuando aumenta la duración del ejercicio y el riesgo de las sesiones. Tendremos que ver a ver por qué estamos incrementando esas sesiones de ejercicio. No me imagino a un troglodita corriendo hora y media a intensidad constante por algo que pueda necesitar, si no es buscar un psiquiatra, por ejemplo. Y aparcamos un poco el tema de la duración de la sesión y hablamos del volumen de ejercicio vitalicio. Puede ser tóxico hacer mucho ejercicio a lo largo de la vida. Y aquí hay 2 conceptos que merece la pena introducir o presentar para poder entenderlo. La hipótesis del ejercicio extremo y el ejercicio excesivo. Nos vemos un poquito, muy poquito. Cuando se compara a la población general con los deportistas de élite, lo que se ve es que a la larga la población, bueno, los exdeportistas de élite de alto nivel se mueren entre un 30 y un 50% menos que la gente, pues, de referencia de la población general. Quizás no sedentarios, pero sabemos que no cumplen con las recomendaciones, el promedio, ¿vale? La cosa es que esta comparación a lo mejor nos está haciendo perder algunos detalles intermedios, como por ejemplo que puede haber un punto anterior a partir del cual se pierda beneficio y realmente esté incrementándose la mortalidad, ¿vale? Esto es la Extreme Exercise hipótesis. ¿Y por qué? ¿De qué se nutre esta hipótesis? Pues bueno, en parte de estudios epidemiológicos, hay varios. Este es uno de los más potentes, son varias cohortes muy grandes, Estados Unidos, Europa, más de 600.000 tíos, que bueno, lo que se ve es que cuando en los ejercicios, por lo menos en los de más de 75 METs hora a la semana, que es un volumen considerable de ejercicio, empieza a incrementar la mortalidad. ¿Qué pasa? Que son estudios observacionales con todas las limitaciones que eso tiene. Están basados en cuestionarios que son herramientas súper imprecisas de medida. Y si os fijáis, los que hacen más de 75 METs hora a semana son tan pocos que le confieren muy poquita potencia estadística a ese segmento y el intervalo de confianza incluye, de hecho, la posibilidad de que haya una mejoría a pesar de todo, ¿vale? Y cuando se hacen estudios con actígrafos, con medidores de actividad, pues bueno, esta curva en J no se ve, o sea, se ve un beneficio progresivo, con lo que no sabemos si realmente esto es así o no. Es decir, si realmente existe una curva en J o no. Pero sí que es cierto también que hay motivos para pensar que de hecho sí que la hay. Y una de ellas es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un tipo de arritmia, bueno, es súper prevalente en los abuelitos hipertensos y tiene una relación en J característica con el ejercicio. La gente que cumple con las guías tiene menos fibrilación auricular y la gente que se pasa
pues tiene más fibrilación auricular. Los varones, las mujeres no, ¿vale? A veces no hace falta pasarse tanto, con lo que quizás haya algo de predisposición individual también. Muy probablemente haya mucho de predisposición individual, porque esto se ve en la consulta, es tan frecuente que te da para verlo y para ir haciéndote una idea general de esto. Y de hecho se conocen los mecanismos por los que esto puede pasar, o sea, la aurícula se dilata, la aurícula se hacen cicatrices, cambia el tono vegetativo del corazón y favorece el desarrollo de la arritmia, etc. Es decir, es todo como muy plausible y efectivamente, o sea, se ve mucho más. Todos aceptamos que hay más fibrilación auricular, y es que la fibrilación auricular, si en la población general, es más riesgo de ictus, es más riesgo de infarto, es más riesgo de insuficiencia cardíaca, con lo que esto de alguna manera le da coherencia a la curva en J, ¿vale? Lo que pasa es que no sabemos si el deportista, cuyo único factor de riesgo es haber hecho mucho deporte y no ser hipertenso, sedentario, etcétera, realmente tener fibrilación auricular confiere más riesgo de infarto, ictus, etcétera, ¿vale? Con lo que la curva en J está ahí un poco en entredicho todavía, pero existen posibles explicaciones. Y esto, bueno, esto sería como si la fatiga cardíaca aguda aceptamos que es un overreaching, pues esto sería como el overtraining, vamos a poner, ¿vale? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en reposo ambos bombean 5 litros por minuto y las resistencias en la circulación pulmonar son mucho más bajitas que las generales, que las sistémicas, y por eso la presión arterial sistólica en la pulmonar es mucho menor que en la presión arterial del orden de 3, 4, 5 veces menor, ¿vale? Y cuando aumentamos el gasto cardíaco con el ejercicio hasta 30, 35 litros por minuto, ambos tienen que bombear lo mismo. Y así como la circulación general se acomoda muy bien y disminuye las resistencias muy bien, la circulación pulmonar no tiene esa capacidad y aumenta mucho la presión arterial pulmonar y aumenta mucho la presión en el ventrículo derecho, que es una cavidad más finita, con menos curvatura y que por lo tanto sufre muchísimo más estrés parietal. Y se ha llegado a pensar, o se ha llegado a poner en este contexto el tema de la fatiga cardíaca aguda, ¿no? De forma que aquí la hipótesis es que si tienes muchos episodios de fatiga cardíaca aguda y no le das al corazón el tiempo suficiente para recuperarse, ese corazón se podría dilatar, remodelar de una forma desfavorable hasta el punto de simular una patología que está muy relacionada con la muerte súbita de los deportistas jóvenes, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo, que es la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Bueno, esto también está ahí, sin duda, ¿vale? No se sabe si la que induce el ejercicio realmente es tan maligna como la de la propia enfermedad. Es en parte reversible, probablemente haya mucho de predisposición, con lo que no le podemos echar toda la culpa al ejercicio, pero bueno, es otra posible explicación. Son muy poco frecuentes, pero son potencialmente malignas y por lo tanto podrían explicar por qué no esa curva en J. Y luego, bueno, esto que seguro que también habéis oído hablar, el calcio coronario. Tú coges al deportista veterano, más de 40, 50 años, que ha corrido mucho, que ha andado mucho en bici, lo comparas con su equivalente de riesgo en lo que tiene que ver con hipertensión, diabetes, colesterol y tal, y tiene más placas de ateroma y tiene más calcio. Y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Por otro lado, también tiene las arterias coronarias más grandes y más elásticas, con lo que bueno, a ver, eso es un hallazgo que está ahí, que en la población general sí se relaciona con tener más eventos coronarios, más infartos, más angina, etcétera, pero en los estudios epidemiológicos tampoco se ve que el deportista madurito, que es ese sustrato donde se produce, o es ese paciente donde se produce este aumento del calcio y la ateromatosis, haya un aumento de la mortalidad en comparación con su población de referencia, con lo que tampoco sabemos muy bien lo que significa, ¿vale? No parece conferir un peor pronóstico. De hecho, hay factores, hay motivos de sobra para pensar que el ejercicio, de hecho, pueda provocar esas lesiones, lo que hemos dicho antes, o el corazón latiendo fuerte que puede lesionar las coronarias, las alteraciones en la homeostasis del calcio, bueno, etcétera. Pero también podría ser los platazos de pasta que se han metido tradicionalmente los cuarentones, cincuentones para las sesiones de ejercicio, soy cuarentón. Para las sesiones de ejercicio, para cargar esos depósitos, ¿no? Incesantemente, lo buena que era la pasta para rendir al día siguiente. Bueno, pues quizás tampoco sea la forma más adecuada de nutrirse, no lo sé si puede tener algo que ver. Esto está muy verde, ¿vale? Y tampoco termina de dejar claro si existe o no curva en J. Y por último, 2 minutos. Últimamente se está hablando un poquito del tema de la dilatación de aorta, que parece que en los deportistas de élite jóvenes sí que es un poquito más grande. No se sabe hasta qué punto, porque ellos también son un poquito más grandes, pero bueno, quizás el ejercicio sí podría aumentarla un poco, no tanto como para confundirnos con enfermedad. Pero cuando coges al deportista veterano de más de 50 y le mides la aorta, ves que el 25% tiene aortas más de 2 desviaciones estándar de lo que le corresponden y el 20% tiene una aorta de más de 40 milímetros. Y esto
se ve en la consulta, de estos hay así. Entonces, al principio como que te alarmas mucho, ¿no? Pero luego dices, vamos a ver, un 25% de estos sujetos tiene una aorta dilatada o de más de 2 desviaciones estándar. Que las disecciones, o sea, los síndromes aórticos agudos, las complicaciones aórticas, realmente fuera del hipertenso mal controlado fumador, o sea, son anecdóticas. Sabemos que existen, pero pues como las meigas porque lo cuenta la leyenda, no por más, ¿vale? Entonces, bueno, pues es otra posible explicación que está muy fresca y que tampoco sabemos hasta qué punto encaja dentro de esa posible curva en J. Entonces, ¿qué es ejercicio excesivo? Pues es algo que se ha venido a llamar la adicción al ejercicio, que tampoco se sabe muy bien lo que es, que parece que es un ente que queda ahí entre los trastornos de la conducta alimenticia y trastorno por conductas adictivas, como la adicción al juego, por ejemplo, y que por lo que se caracteriza fundamentalmente es porque esta gente, bueno, hace muchísimo ejercicio, pero sobre todo es que si se han lesionado, saben que se están lesionando, no son capaces de parar, o si paran, desarrollan síntomas propios de un síndrome de abstinencia, irritabilidad, culpabilidad, ansiedad, etc. ¿Vale? Con lo que concluyo, y así va a quedar más o menos dentro del tiempo, si a mí me preguntan si existe un límite para los beneficios del entrenamiento físico, yo creo que sí. O sea, uno se puede intoxicar hasta de agua, ¿vale? La cosa es que, en lo que respecta al corazón, el ejercicio físico generalmente nos van a proteger los músculos en forma de calambres, en forma de lesiones, incluso de una rhabdomiolisis en un momento dado, o la fatiga, el gobernador central. Pero la competición puede hackear este gobernador central y puede poner el riesgo de una respuesta de estrés fuera de contexto en una situación donde realmente no hay amenaza. Y esto cualitativamente supone un cambio, ¿vale? Y por otro lado, las actitudes adictivas que pueden generar volúmenes de entrenamiento excesivos, más que nada por definición, ¿vale? Dicho esto, hacerme un caso relativo, porque desde hace 9 años hasta hace 6 días he seguido corriendo carreras, he seguido con calambres igual, dentro de 2 semanas tengo otra de más de 30 kilómetros, más de 2.400 metros de desnivel, me estoy arrepintiendo de haberme inscrito, pero iré allí, tendré mis calambres, me picaré como hace 10 años cuando ni siquiera era madurito, o sea que, sin más, si queréis más, pues bueno, en el blog o en el podcast podéis encontrar cositas de estas. Gracias.